como yo he presentado aquí, cada vez que lo voy a cambiar, justo ahora, en línea de trascender con este tema por parte de los departamentos federales, tenemos este bloque que nos va a permitir seguir ampliando la conversación sobre estos temas, validar algunos puntos que hemos conversado al respecto de la percepción que tienen las agencias legales sobre el sector, sobre los demandas que tenemos, y probablemente lo conseguiremos en algunos puntos de la mesa anterior, pero justamente es la intención de la mesa de trabajo poder todos los actores. En esa línea, me gustaría, para este panel de gerencias legales, invitar a Elena Bertolotti, que ella es a Elena Bertolotti, gerente legal de Nova School, a Héctor Figari, gerente legal corporativo de Microsoft, y Antonio Santander, gerente legal y profesor de cumplimiento de Amparo. Y tenemos en conexión, hablando de la digitalización, no nos hubiéramos perdido la presencia de Guillermo Sánchez, él es gerente legal de Engie Service Perú, a quien también damos la bienvenida a este panel. Muchísimas gracias por acompañarnos, Guillermo. Gracias, Wilfredo. Gracias a todos. Bien. Como venía comentando, justamente esta mesa de trabajo ha tenido el reto importante de poder invitar a diversos actores a lo largo de estas dos jornadas para poder levantar la perspectiva de cada uno de los participantes de la lectura que tienen sobre el mercado legal, sobre las problemáticas que tratamos y algunas posibles soluciones. Entonces, me gustaría comenzar, si me parece bien, con la presentación de Guillermo. Guillermo, nos gustaría conocer justamente de tu perspectiva cuáles están siendo los problemas, más aún por una labor también académica. Quisiéramos comenzar contigo con este panel, por favor, Guillermo. Ok, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Gracias a la Cámara, gracias, Wilfredo. Definitivamente estamos ante un tema relevante porque el contexto en el que estamos es un contexto, como ya creo que se ha dicho en todas las otras mesas y todas las otras reuniones, es un contexto con profundo cambio, sobre todo acelerado por lo que ha ocurrido estos 2 últimos años con la pandemia, donde, claro, si bien ya muchas empresas, muchos actores económicos venían impulsando un proceso de transformación, sea digital o no, pero cierto un cambio en cuanto a la manera como se proyectaban sus servicios y sus productos en el mercado. Lo cierto es que la pandemia aceleró todo esto, ¿no? Y claro está, esto ha significado también la necesidad de impulsar lo que es la mirada sobre los modelos de negocio que venimos concibiendo o creando para efectivamente posicionarnos mejor en el mercado tan competitivo. Tan competitivo porque mientras que todo esto venía ocurriendo, han comenzado a también proliferar y posicionarse en el mercado distintos actores en el mercado de servicios jurídicos, ¿no? Bajo distintas estructuras, y por lo tanto participando en este mercado, aportando valor a los distintos actores y distintos ámbitos donde se plantean sus servicios. Y claro, lo fundamental en todo esto, dentro de este contexto y este mercado tan agitado,
lo que tenemos es que todos nos hemos dado cuenta, y hablo ya a título de abogado, que nosotros los abogados pues somos prestadores de servicios. Y como prestadores de servicios también, de una u otra manera, entramos dentro de un mercado competitivo, bajo distintas miradas, en la que básicamente importará mucho cómo es que nosotros llegamos al cliente. Y aquí, claro, dependiendo dónde es que está nuestro centro de interés, pues será nuestro cliente interno o será nuestro cliente, si es que yo soy el cliente convencional, si es que yo soy parte de un despacho de abogados. Y importará, por tanto, cómo es que yo genero experiencias y cómo yo me aproximo a generar esa aproximación o esa empatía, ¿no?, con mi cliente. Y por otro lado también importará mucho la manera como es que yo me posiciono para incluso anticipar las necesidades que pueda tener mi cliente. Insisto, cliente interno, si estoy en un despacho, en una compañía, o como cliente externo si trabajo en un despacho de abogados, ¿no? Entonces, justo ese es el punto central, creo yo, que ahora convierte nuestro mercado desde hace ya como digo, desde hace ya unos años, pero sobre todo con este contexto en el que hemos estado viviendo, pues en un mercado donde hay, pues, volátil, con muchas oportunidades, también con probablemente mucha competencia, ¿no? Y donde importará bastante y percibir e identificar que no solo nosotros debemos cambiar la manera como nos aproximamos en la prestación de nuestros servicios a nuestros clientes, sino también percibir que este cliente ha cambiado, ¿no? El cliente ha cambiado porque obviamente es un cliente más exigente, más informado, y esto ya va de la mano con la necesidad de también concebir que los servicios que prestamos nosotros, sea como abogados in-house o como abogados que forman parte de un despacho, los servicios que prestamos también deben adaptarse a estas necesidades. Y bajo ese contexto, pues es que tenemos que adaptarnos a esa exigencia, buscando distintos canales a través de los cuales podemos llegar en tiempo y forma al cliente, considerando que para el cliente el llamado time to market es fundamental. El time to market que se materializa pues en la necesidad de tener la respuesta en el momento que efectivamente sea la respuesta a la consulta jurídica, obviamente, en el momento que sea efectivamente requerida, ¿no? Y bajo la forma y el formato que nos lo solicita nuestro cliente. Entonces, esto, por tanto, nos obliga a todos nosotros a concebir la profesión de abogado de una manera distinta a la que probablemente hace unos 20 años teníamos cuando salíamos de la facultad, quizá, bueno, en mi caso un poco más atrás, pero lo cierto es que tenemos nosotros que estar en la obligación de desarrollar nuevos skills, nuevas habilidades, ¿no?, para poder siquiera tener una participación activa en este mercado. En esa línea, Elena, me gustaría conocer tu experiencia y perspectiva. Muchísimas gracias. Disculpen que saque el celular, pero prefiero acordarme de lo que he estado estos días justamente reflexionando a raíz de esta gentil invitación. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Lima. Es bien importante poder hablar de estos temas, porque creo, y de hecho habiendo escuchado la mesa anterior y lo que acaba de decir Guillermo, creo que estamos muy en sintonía y lo que nos falta quizás es la ejecución, ¿no? Voy a hablar de un tema de varios temas que ya se tocaron en la mesa anterior, pero quiero ser un poquito más ácida, justamente para invitar a todos a una reflexión y sobre todo a un cambio, ¿no? Disculpen más bien por lo ácida, pero así es como yo veo el problema desde mi punto de vista. Y es que cuando uno pasa de un estudio o de un ámbito académico a una empresa, se da cuenta de una realidad pues, que no conocíamos en la universidad. Y es que los abogados no nos quieren. O sea, es que es verdad, suena broma. Yo también le leía esto a mi equipo en cómo se llama, para que me ayuden con su feedback, y se reían también porque suena broma, pero es una realidad. Al abogado, pues no lo quieren.
Y esto se descubre cuando uno pasa a una empresa, porque nuevamente, ¿no? Ya sea en la universidad o en algún otro ámbito académico o en estudios de abogados, pues el abogado es el core, ¿no? Es el core, sus horas generan el ingreso y por lo tanto, pues está bien querido, ¿no? Cuando su cliente lo busca es porque realmente lo necesita. Sin embargo, en una empresa no es así. En una empresa el core es realmente otro. Y por lo tanto, el abogado forma parte de un área que muchas veces es estratégica, pero es un área más, ¿no? Y lo que uno viene a descubrir, y esto lo sé porque lo he hablado con bastantes amigos de otras empresas, es que realmente pues no nos quieren ahí. Nos tienen que tener ahí por responsabilidad, porque muchas empresas pues son reguladas, como pasó en el panel anterior, o para revisar contratos, pero realmente no nos quieren en las negociaciones porque piensan que vamos a complejizar el asunto. Muchas veces, incluso alguien me dijo, incluso está mal llevar a un abogado a una negociación, se ve mal, se ve como que ya vas a llegar de frente al conflicto, ¿no? Entonces mejor no, mejor te dejo para después, ¿no? Tampoco nos quieren solucionando un problema porque creen que no lo vamos a hacer de manera ágil ni de manera práctica, creen que lo vamos a volver todo más difícil. Y tampoco nos quieren muchas veces frente al cliente, porque creen que los vamos a asustar, ¿no? Creen que vamos a poner pues muchas trabas, mucho formalismo, y la verdad es que prefieren dejarnos para después, ¿no? Yo les decía que las empresas pues nos tienen que tener ahí, pero incluso aquellas empresas que nos tienen que tener ahí, en muchos casos lamentablemente nos reducen pues a revisa el contrato con los términos ya negociados, ¿no? Sin ningún margen de acción, o nos tienen tipo... qué sé yo, ya estamos en una situación de conflicto, entonces llévalo a lo judicial o al arbitraje y ya, pasen la página. O sea, se lo encargué al abogado y yo ya pasé la página. Y eso está mal. O sea, realmente nuestra participación debería ser mucho más activa, ¿no? Existe una frase terrible, yo la odio, pero la escucho lamentablemente frecuentemente, que es, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. No sé si la han escuchado, pero eso significa literalmente, prefiero que me vaya mal, prefiero perder plata o perder en algo de lo que quiero antes que llamarte. Y esto personalmente, yo que quiero tanto mi carrera, pues no me gusta. Pero bueno, ¿por qué pasan estas cosas, no? También me he puesto a reflexionar al respecto y creo que nosotros mismos estamos generando esta situación desde hace ya muchísimos años. Primero que tenemos un lenguaje pues dificilísimo. Para nosotros es fácil porque lo conocemos, porque hemos sido, pues, hemos aprendido de esta manera, pero redactamos a lo difícil, de manera tediosa, larga y todo, ¿no? Desde una resolución hasta una norma, hasta un correo. Y realmente esto no ayuda a los demás. Normalmente es como que llega el abogado del estudio, manda una opinión de 4 caras y lo primero que dicen es, a ver, que lo lee el abogado y me la resuma. Y los abogados internos, dicho sea de paso, también nos aburre leer 4 páginas, porque muchas veces se redunda mucho en la teoría cuando eso no necesariamente es importante para lo que se pide, ¿no? Luego muchas veces, y tiene que ver con lo que mencionaban en la mesa anterior, con las habilidades blandas, sí, el abogado pues se dirige a los demás con cierta superioridad. Por lo mismo que tiene este conocimiento especial, cree que pues todos le tienen que prestar atención, y pues no necesariamente es así. Lamentablemente está mal visto, o pues mis amigos me bromean, ¿no? Me dicen, oye, mira, ese chico en la calle está ahí con un terno y con su cara para arriba. Ah, es abogado. Bueno, sí, es algo que está bastante generalizado. Cuando no tiene que ver con eso, o sea, lo que hablaban en la mesa anterior de cómo se llama, de las habilidades blandas es importante. Llegar a una reunión con un carisma especial, con una apertura para escuchar a la otra parte, la verdad es que suma un montón. Otra cosa es que nos cuesta mucho alejarnos de formalidades, pese a que esto podría estar generando un tipo de bloqueo para nuestro propio negocio y para lo que necesitamos hacer. O sea, me acuerdo que una vez me pasó que estábamos en una reunión con una contraparte con la que queríamos cerrar un negocio, estábamos de acuerdo, y sin embargo llegó su abogado, que era su asesor, y por una formalidad pateó el tablero, al punto que su cliente tuvo que decirle, oye, un momentito, salieron, volvió el cliente solo, nos pidió perdón, y en 15 minutos cerramos el deal. Y eso no puede ser, ¿no? Salimos de esta reunión y mis compañeros de trabajo me decían, Adriana, tú nunca seas así, por favor.
Y yo, no quiero. O sea, no quiero que me saquen de la reunión para que la reunión avance. Eso realmente está mal. Está mal. Otra cosa es que se nos concibe como que nos es difícil cerrar de manera fácil los problemas, resolverlos de manera fácil. En muchas empresas mandar el tema a legal significa ponerlo en la congeladora 2 o 3 semanas. Y eso no puede ser así, porque claramente hay muchos negocios que no tienen ese tiempo. Entonces lo que termina pasando en algunos casos es que se cierra nomás y cuando se le pasa al abogado el contrato, muchas veces ya está en ejecución, porque realmente no se podía esperar tiempo. Obviamente esto es riesgoso para la compañía y obviamente nos pone en una situación complicada a los abogados. Pero también otro tema importante es, muchas veces el abogado tiende a dejarle la toma de decisión a la otra área, ¿no? Yo he escuchado muchas veces la frase de, bueno, yo te digo cómo es, ya si tú quieres correrte riesgo, allá tú. Y eso no puede ser. Justamente hablando del tema de generación de valor que ha generado, que ha mencionado Guillermo, realmente caemos en ver a nuestros compañeros de empresa, a las otras áreas como clientes internos, cuando no tienen por qué ser clientes internos. Ellos son realmente nuestros compañeros, todos trabajamos en la misma empresa, todos buscamos los mismos objetivos y tendríamos que sentarnos en la mesa para aportar nuestra opinión, pero tomar una decisión en conjunto. Si lo único que vamos a decirles, esta es mi opinión y ya tú ve qué haces, realmente nos volvemos un tercero ajeno que no genera valor. Así que son cosas que tenemos que ir cambiando. De hecho, yo entiendo que se tienen que seguir ciertas formalidades y nosotros como abogados estamos llamados a cuidar que estas formalidades se sigan porque tenemos que cuidar nuestros intereses, pero también es cierto que las formas de negociación, las formas de las empresas han cambiado muchísimo y los abogados hemos cambiado muy poco. O sea, yo estoy segura que si traemos a un abogado que ejercía hace 100 años, va a entender perfectamente cómo redactamos y eso está mal. O sea, en realidad deberíamos haber podido cambiar al punto de seguirle el ritmo al negocio. Pero eso, lamentablemente, en muchos casos no lo veo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya para irnos no tanto al problema, sino ya un poco más para la solución. En mi forma de pensar, lo que yo creo es que deberíamos poder escuchar cómo se comunican los demás, o sea, cómo se comunican las áreas entre sí, cómo sustentan las áreas sus decisiones para la toma de decisión. Y si prestamos atención, nos vamos a dar cuenta que en realidad tenemos que poder utilizar un poco más de data, tenemos que incorporar números, tenemos que incorporar porcentajes, tenemos que incorporar data histórica. Hoy por hoy el análisis de data es importantísimo y nosotros desde nuestra perspectiva lo tenemos que hacer también. Basta de los informes interminables. No sé, si llega una resolución de Indecopi que no nos favorece, más allá de hacer un resumen de lo que dice resolución, es mucho más valioso y por supuesto, genera más valor el poder dar 4 datos, ¿no? ¿Qué tema se trata? ¿Cuánto costó? ¿Qué hay que hacer para cambiarlo y que no nos vuelva a pasar? ¿Y cuánto nos va a costar ese cambio? Ya con esos 4 datos, la empresa puede tomar una decisión. ¿Hacemos el cambio o no hacemos el cambio? No, el resumen gigante de por qué se perdió o qué dijo Indecopi realmente no es tan importante. No digo que no se tenga que saber. Lo que digo es que muchas veces para dirigirse a otras áreas no es tan necesario. Si las otras áreas las necesitan, pues te lo van a pedir. Como tú le preguntarás a comercial, oye, ¿por qué estás tomando esa decisión? O a finanzas, ¿por qué te estás apalancando de esta manera? Pero no es lo primero con lo que tenemos que llegar porque realmente no nos escuchan. Lo otro es que tenemos que buscar soluciones simples para todo lo que es operativo y repetitivo. Justo un panelista de la mesa anterior lo que decía es que estamos viendo una forma de tener un modelo de contrato y que la otra área solamente meta los datos. Eso es genial, es exactamente lo que tenemos que hacer. Todo lo que es repetitivo y todo lo que ya sabemos que ocurre siempre lo tenemos que poner en formatos, en modelos, en capacitaciones, en videos y más o menos decirles a otras áreas, sírvanse solas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener tiempo, también como asesores internos, de meternos más al negocio, de conocer más. También hablaban en la mesa anterior de poder investigar más y generar, qué sé yo, artículos desde las empresas, porque somos los especialistas en nuestro sector y en nuestra empresa. Perfecto, eso se puede lograr con el tiempo que le quites a todas estas tareas repetitivas que realmente no le ayudan a nadie. O sea, bueno, ayudan al día a día, pero te quiten a ti el tiempo como abogado de poder meterte en la carne, el negocio, que finalmente es lo más importante.
Luego también tenemos que aprender a medirnos como se miden las otras áreas, ya sea con KPIs o OKRs o lo que sea que esté utilizando el negocio. El abogado también tiene que poder presentar esos números, ya sea a las gerencias o al directorio donde se presente, pero no solamente contar que le fue bien o mal, sino enseñar los números y decir claramente cuáles son sus resultados y qué espera para los siguientes años. El negocio tiene un lenguaje y nosotros tenemos que utilizarlo, porque si no lo hacemos, lo que va a pasar es que la empresa igual va a seguir y a nosotros nos van a reemplazar o nos van a reducir a la mínima expresión, que básicamente es, pues esto, hacer trámites, ¿no? ¿Cómo logramos estos cambios? Yo lo que creo es que primero tenemos que hablar del tema. Estas mesas ayudan un montón. Yo, como te decía, cuando empecé, me gustó mucho llegar y escuchar que la mesa anterior ya estaba hablando de lo mismo y aparentemente ayer también ha sido así, no me pude conectar, pero es maravilloso que podamos tener un espacio donde hablemos del tema porque ya al hablarlo por lo menos nos damos cuenta que estamos todos en sintonía y vamos adelante con los cambios. En segundo, me encantaría también que podamos compartir buenas prácticas. A muchas de las cosas que les he mencionado que creo que se tienen que hacer en el sector, en el área en el que trabajo, ya las hemos incorporado y nos ha ido maravilloso. Les gusta escucharme a veces porque voy con cuadros, voy con presentaciones, voy con diagramas grandes y se entiende inmediatamente. Entonces, tengamos espacios también para poder compartir estas nuevas ideas y que todos las puedan incorporar. Bueno, y en tercer lugar, que yo sé que antes lo has objetado, pero yo sí creo que es una salida, es que en las universidades también se toquen estos temas. Por supuesto que lo ideal sería que sea transversal, ¿no? Que todos los profesores ya lleguen con estas ideas, pero no siempre va a ocurrir. Pero sí, incluso si se planteara como un curso independiente, me parece que sí hay mucho que enseñar. O sea, se puede hablar de ejecución de proyectos, de las operaciones legales, de las metodologías ágiles. No estoy segura si en las universidades hoy se enseñan metodologías ágiles y sin embargo los negocios es importantísimo. Así que al margen de que por supuesto todos los profesores de universidad traten estos temas, sí debería ser, en mi parecer, un curso obligatorio y si no por lo menos un electivo, el tener este lenguaje porque te va a aproximar y te va a ayudar a que tú entiendas el negocio y el negocio te entienda a ti. Porque la idea realmente no es que solamente cambie una persona o un área o unas cuantas, sino que cambiemos todos. ¿No? Y cuando digo todos, me refiero justamente a todos los que han pasado por acá en este evento, ¿no? Desde, qué sé yo, notarías hasta el sector público, la persona que redacta la norma para que no la redacte tan difícil. La verdad es que tenía un jefe que no era abogado y me decía, Adriana, ya me leí la norma. Me demoró 4 días, pero me la leí. Y era como que, bueno, gracias por leerla. Pero le costó y no debería costarle. Una persona del negocio que conoce muy bien la empresa o el negocio, el sector en el que está, cuando lee una norma del sector, no debería costarle mucho. Es que estamos haciéndolo muy difícil. Entonces, este cambio realmente debería tocarle a todos. No hablaban de por qué las municipalidades siguen con normas que son una barrera burocrática. Entonces ya está el trabajo del abogado en meter la barrera burocrática, más papel, más temas. Y sí, no debería ocurrir. Deberíamos todos pensar de una manera bastante más simple y ayudarnos para justamente no trabajar en el papeleo, sino en trabajar en temas bastante más interesantes. ¿No? Las mesas de parte, es verdad, se volvieron virtuales con la pandemia, pero yo estoy escuchando con tristeza que hay autoridades que están volviendo a lo físico. Y lo digo con tristeza porque entonces nuevamente volvemos al expediente gigante que se tiene que imprimir y foliar de adelante para atrás con números y letras. No puede ser. Entonces, si me preguntan cuál es la problemática del sector, es esto, tenemos que pensar de manera innovativa, tenemos que empezar a cambiar, tenemos que buscar alinearnos más al negocio, no solo en lo que saben, sino en cómo trabajan para trabajar igual. Y creo que nos vamos a aliviar nosotros un montón, y vamos a aliviar a los demás, pues para que nos quieran tener cerca. Gracias. Adriana, Héctor. A ver, primero que nada, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá, un gusto compartir panel con mis colegas. Muchas gracias a la Cámara y al gremio de servicios. Yo había tratado de encontrar algunos puntos como para empezar a centrar la conversación y traje, creo yo, 5 problemas de los que había encontrado. Había visto que un poco la meta era llegar a 10. Me he centrado en 5 para no hacer muy larga la conversación y voy a tratar de ser muy puntual en cada uno de ellos. Estoy seguro que muchos ya se deben haber repetido en anteriores conversaciones, ¿no? Y justamente
al cierre del panel anterior hablaban del estereotipo negativo que tenemos los abogados o que tiene la práctica del derecho, ¿no? Uno llega a una reunión de trabajo y dicen, uy, ahí está el abogado. O no hables de esto, porque no, o cuidado con el abogado. Y eso pasa mucho. Yo tuve muchos años trabajando en un estudio de abogados y como bien decía Adriana, cuando estás pues dentro de tu gremio, ese tipo de cosas no las sientes. Cuando después empiezas a trabajar en una empresa y eres probablemente 2 o 3 abogados dentro de mucha gente de otras profesiones, ahí es cuando empiezas a sentir, a veces en broma, a veces en serio, ese tipo de estereotipos que tenemos y ese que de repente no llegas a cuadrar necesariamente cuando te sientas en la mesa con todos. Y creo que es algo que efectivamente tenemos que empezar a solucionar, ¿no? El abogado y sobre todo este entorno de corrupción y esta mala imagen que con los años se ha venido desarrollando, yo creo que se debe enfrentar desde muchas aristas. Yo no creo que sea un problema de abogados o de los abogados o solo de los abogados. Finalmente no pueden haber corruptos si es que no hay corruptores y creo que pasa mucho también en que a veces usan la excusa de el abogado cuando en general desafortunadamente tenemos una realidad y una sociedad en que cunde mucho el tema de la corrupción en todas las profesiones, desafortunadamente, y debe zanjarse de raíz, ¿no? O sea, es un tema de valores, es un tema que debería venir desde los colegios, se mencionó el tema de las universidades, pero no sé si se ha tratado un tema importante también y es el de los colegios profesionales, ¿no? Y quizás se ha comentado, no lo sé, y no quiero señalar algún colegio profesional en particular, pero yo me pongo a comparar un poco comentarios. Alguna vez conversaba con un abogado japonés, ¿no? Y le decía, oye, en mi país hay muchos abogados. Él me decía, en mi país los abogados son muy respetados porque hay poquísimos abogados, porque es muy difícil ser abogado, ¿no? Yo recuerdo cuando me colegié, el examen de colegiatura en realidad era casi un trámite más que cumplir para poder llegar a la juramentación y poder cumplir con este requisito, desafortunadamente. En muchos otros países, gente termina de las mejores universidades, se rompió la espalda durante toda su carrera y se muere de miedo de llegar al examen del colegio de abogados que le pueda corresponder, porque el filtro es dificilísimo y súper complicado y jalan gente y tienen que volverlo a dar. Incluye además exámenes de ética, además de conocimiento de leyes, además de redacción y todo. Entonces, ahí yo creo que hay un filtro importante que eleva muchísimo la calidad de la profesión en general y al hacer eso yo creo que redundaría muchísimo también en el tema ético y moral que desgraciadamente nos golpea mucho, ¿no? El otro punto que quería plantear era esto de la propensión o la aversión al litigio, ¿no? Y acá cambia mucho, y nuevamente sin querer generalizar, pero cambia un poco la mentalidad de si es que estás en un estudio de abogados en que básicamente tu valor es el servicio legal específico y si estás en una empresa. Porque en una empresa tú tienes que pensar como un abogado, pero a la vez como un empresario y a la vez como un generador de valor para la empresa. Y en particular en el Perú, donde los procesos legales, administrativos, judiciales son muy engorrosos, no genera valor necesariamente estar en un proceso judicial. Hay ciertos sectores o ciertas industrias donde de repente es más común o de repente puede ser más inevitable o más complejo, pero creo que un abogado moderno al día de hoy y desde un estudio de abogados o desde una gerencia legal interna debería evitar los conflictos, ¿no? Y yendo un poco a la frase que mencionaba Adriana, ¿no? O sea, siempre es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Yo diría que es válida, no por lo que bien anotaba Adriana, sino más bien porque en el fondo hay mucho más valor en la conciliación, en llegar a acuerdos, en poder negociar de mejor manera, que es una gran forma de desarrollar la profesión legal. O sea, un abogado no es abogado, o mejor dicho, no solamente es abogado cuando está en un tribunal o cuando está litigando. Y al contrario, yo creo que el ejercicio moderno de la profesión del abogado en una empresa es más bien evitar terminar en un proceso judicial o en un arbitraje, porque en el fondo estás gastando tiempo y no estás generando necesariamente valor, ¿no? Y ahí entra muchísimo el tema de la solución de conflictos alternativos, la conciliación y las medidas alternativas de llegar a una solución.
Otro punto que estaba anotando acá, que va muy de la mano con el anterior, es el rol comercial del abogado. Y también lo mencionaba antes Adriana, ¿no? Y es conocer el negocio, es participar del negocio y buscar cuál es tu rol y dónde puedes vender un valor dentro del negocio, sin que esto implique necesariamente un consejo legal, un proceso judicial, un proceso administrativo o una interpretación de un contrato. Hablaban hace un momento, por ejemplo, de las industrias reguladas. En las industrias reguladas el proceso de venta mismo necesita el abogado, ¿no? Y en inclusive industrias que no son reguladas, hay muchísimos servicios que pueden estarse requiriendo contratar o proveer desde el lado de la empresa, que puede tener aristas regulatorias, aristas legales, temas adicionales en los cuales el abogado puede ser inclusive parte del ciclo de venta. O sea, no tiene nada de malo, ni es inconcebible, ni incompatible ser abogado y de repente ser parte del área comercial de la empresa, porque desde nuestro punto de vista tenemos una perspectiva distinta, tenemos una formación distinta, y si logramos conocer lo suficientemente bien el negocio, podemos lograr también ser parte de esta creación de valor en el producto o servicio que podamos estar vendiendo, proveyendo a nuestros clientes dentro de la empresa. Entonces eso creo que yo que también es importantísimo. Luego, y esto probablemente más en los abogados de empresas que en los estudios de abogados, porque mucho de nuestro trabajo tiene que ver con el tema estrictamente legal, pero también muchísimo con las relaciones corporativas. O sea, normalmente la empresa, cuando tiene un problema reputacional, cuando tiene algún problema de discusión gremial y etcétera, que no necesariamente son temas legales, muchas veces se nos convoca o inclusive está el cargo nuestro como abogados internos de la empresa. Y eso implica muchas veces que también tengamos que hacer trabajo gremial, que tengamos que hacer trabajo regulatorio, que tengamos que hacer lobby finalmente por nuestra empresa y por nuestras causas. Y eso también, desafortunadamente, está mal visto de manera errada, creo yo, justamente como pasaba en el primero de los puntos que trataba, porque ha sido hecho de manera de manera incorrecta, de manera poco transparente, ¿no? Y yo creo que todo ese tipo de labores ya casi hizo un intento cuando se creó la ley que regulaba el tema del lobby y el registro y todo esto. Creo que al final nadie terminó registrado en ese registro, lo cual prueba que el sistema todavía sigue fallando, y el hecho de llamarle a alguien lobista o gestor de intereses se utiliza peyorativamente casi para insultar a las personas, ¿no? Entonces alguien le dice, oye, tú estás haciendo gestión de intereses, y el tipo se puede sentir casi ofendido. Cuando si se hace de manera absolutamente transparente, es esperable y hasta razonable que los abogados o los profesionales que ven los temas corporativos de una empresa justamente tengan que hacerlos. Y no tiene nada de malo y no está reñido con la ética de ninguna forma si se hace de manera adecuada, si se hace de manera transparente, sobre todo. Y luego, cerrando un poco el tema y de repente más vinculado al rubro en el que yo me encuentro, y es que al día de hoy los abogados tenemos un reto respecto de los temas de tecnología, ¿no? Y justamente lo mencionaba el primero de los panelistas con el tema de la transformación digital y todo lo que nos ha traído la pandemia a todas las industrias y a todas las empresas. Nos pone a nosotros, creo yo, un reto particular, porque si el área o algún área estuvo alejada normalmente de este tipo de recursos, normalmente era el área legal, y eso es algo que si ya no ha cambiado, debería cambiar de inmediato. A los abogados no tenemos por qué estar lejos de las herramientas tecnológicas, por qué sentirnos incómodos con ellas. Y es tan importante el solo hecho de utilizar las herramientas tecnológicas, porque el utilizarlas nos permite entenderlas. El entenderlas además nos ayuda a generar el valor del que hablaba antes. Y finalmente, cuando las utilizas y las entiendes, también te permite entender y asesorar a tu propia empresa respecto del uso de las herramientas digitales. Y aunque parezca medio circular el tema, yo creo que es absolutamente relevante, en el sentido de que en cualquier momento en que una empresa hoy en día quiera tomar alguna tecnología innovativa, quiera llevar sus procesos a la nube, quiera aplicar inteligencia artificial, quiera, no sé, ahora ya se habla del metaverso y todas estas cuestiones, van a surgir una serie de aspectos legales
de los cuales si el abogado no estuvo previamente ya empapado, familiarizado y cómodo además, porque normalmente uno le teme a algo cuando no lo conoce. Si ya lo conoce y está cómodo con ello, va a poder también hacer una evaluación legal válida y nuevamente generando valor hacia su empresa al momento de tomar decisiones y de protegerla también al momento de tomar este tipo de decisiones respecto de la tecnología, porque es algo que ya no es del abogado del futuro, ¿no? Es algo que ya es de nosotros, del día a día, y está en todas las industrias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Cámara de Comercio de Lima, Wilfredo, muchas gracias, un gusto, Adriana, Héctor, Guillermo, que después de un tiempo nos vemos. En la mañana no podía dejar de pensar en realidad lo afortunados que somos de poder compartir aquellas cosas que pensamos, además de nuestra experiencia, para aportar algo en nuestra profesión. Sé que muchos abogados quisieran hacerlo, no todos tienen la oportunidad, así que aprovechar estas oportunidades, agradecerlas, y que poder discutir una institución que es tan antigua como la abogacía. Y en específico, con el rol que tienen los abogados internos de las empresas. Yo también hice mi tarea, tengo algunos puntos que compartir con ustedes. Yo sigo utilizando blog, así que... Bueno, algunos puntos. En primer lugar, yo creo, y me uno a lo que decía Adriana, también tengo que ser ácido con respecto a la crítica con los abogados. A mí ya hace un tiempo los chistes de abogados ya dejaron de tener gracia para mí, me molesta. Soy un enamorado de mi profesión, creo que es muy importante, es la más linda de todas y la que puede ser más importante. Así que yo creo que es algo natural. Yo también enseño, ejerzo la docencia a no abogados, así que casi siempre los primeros 20 minutos de mi clase es casi una redención. Es decir, a ver, estos son los problemas, ¿ya? Quitarme un poco la máscara, bajar sus escudos, es decir, escúchenme, ¿no? Voy a tratar de cambiar esa percepción. Y me satisface cuando al final de la clase me dice, nos cambiaste un poco esta percepción, ¿no? Entonces, pero no ha sido sencillo, ha costado mucho. Entonces yo creo que como primer punto quería hablar de esta necesidad de algo que denomino la reconstrucción del abogado. Tenemos que, del abogado interno, tenemos que aprender a cambiar. Ya no solamente se trata del nuevo rol, porque a veces noto que el nuevo rol es como que un conjunto de habilidades y que no me afectan a mí, ¿no? Que más bien yo cumplo simplemente con explicarlas y se acabó el tema. Hay que saber, hay que ser conscientes que tenemos que cambiar para luego empezar a cambiar eso en nuestros colaboradores, en nuestros equipos, en los operadores de justicia, en la administración pública, etc. Entonces aquí ya empezamos a hablar del nuevo perfil de abogados internos. Personas más proactivas, más directivas, más centradas en el negocio, más éticas, que respondan con mayor velocidad, ¿ok? Que rompan los paradigmas o rompan las características típicas de los abogados, donde tenemos normalmente un letrero en la frente que dice stopper, ¿no? A ver, acá necesita más análisis y caemos en la parálisis por análisis, donde a veces es útil, pero a veces no es útil. Otro tema también importante dentro de esta nueva construcción es que veo con agrado que los abogados internos están metiéndose en temas que antes no eran propios de los abogados internos. Abogados que son gerentes de recursos humanos, jefes de auditoría, hasta GAF, gerente de administración y finanzas,
Normalmente se piensa como oficial de cumplimiento, encargado de prevención en un abogado, pero yo creo que tenemos que ir más allá. Hablaron hace un momento del gobierno corporativo. El consejo de administración, el directorio, normalmente cuenta con comités, ¿no? Comité de auditoría, comité de revisión de contraprestación del consejo de administración, comités laborales. ¿Y por qué no crear un comité de riesgos legales? Estamos cada vez más, nuestros negocios, los sectores están siendo regulados y sobreregulados. Entonces, pueden haber planes de marketing estratégicos, financieros, que la verdad van a valer cero si es que no afrontamos con seriedad, sentados en la mesa del directorio, analizar los riesgos legales, establecer un mapeo de los riesgos legales que existen y en función a esos empezar a trabajarlos a largo plazo. Y obviamente siempre centrado en el modelo de negocio. Ayer escuché, y me sirvió muchísimo escuchar los paneles de los estudios de abogados, los grandes, las medianas, las boutiques, las pequeñas y las empresas alternativas, y me di con, bueno, una de las conclusiones que saqué es que son modelos de negocio distintos, todos, ¿no? Ni las empresas alternativas quieren ser pequeñas, ni las pequeñas quieren ser medianas, ni las medianas quieren ser grandes. Bueno, las grandes quieren mantener el sistema, ¿no? Como funciona, porque les funciona. Pero escuché algo que decía, centrado en el modelo de negocio, centrado en el modelo de negocio, centrarnos en el cliente. Pero sentí que era un poco vacío. Alguien comentó, hay que conocer si asesoras a una empresa textil, hay que ir al taller, a una empresa farmacéutica, como en mi caso, visitar el laboratorio, lo cual es cierto, está bien, ¿no? Pero ahí no se agota. Conocer el modelo de negocio, conocer a la empresa significa cuál es tu estrategia de crecimiento, su segmentación, en qué etapa de crecimiento está. No es lo mismo presionar a un cliente de la empresa estando en crecimiento, donde dependes de ellos, a cuando estás en la cúspide o cuando estás ya en declive. No es lo mismo. Tú preguntas a un abogado externo, cuales respeto mucho, les mando saludos a todos los que nos asesoran, son unos capos, pero no evalúan eso. Entonces, y yo y mi equipo sí tenemos que hacerlo. No me puedo pelear con un cliente, por más incluso que yo pueda tener la razón, porque dependo de él. No dependo de él en ese negocio, en los negocios de los siguientes 5 años. Entonces, eso me parece que es más centrado en el modelo de negocio. Conocer al negocio en sus estrategias, en su etapa de crecimiento, en su ventaja competitiva, en su ventaja comparativa. No es lo mismo tener una ventaja de costos, de diferenciación, en enfoque. No es lo mismo y son elementos que tienen que conocer los abogados. Otro tema importante, y siempre le recuerdo a mi equipo, no es lo mismo ser un buen abogado que un buen profesional. Y creo que los abogados internos tenemos el mayor reto de ser buenos profesionales, porque tenemos que tener el respeto de otros profesionales. Y me gustó escuchar hace un momento que si bien es cierto, es importante comunicar bien, porque tenemos que dejarnos entender, antes es más importante saber escuchar. Aprender, no esperar que termine de hablar el otro para decir por qué está mal, por qué está equivocado y por qué la norma no ampara, ¿no? También saber comunicar significa dejar esas muletillas tan conocidas como entendería que, según lo leído, según lo explicado, vamos, hay que mojarnos, ¿no? Hay que arriesgarnos, hay que decir esto es así. Si nos equivocamos, también saber decir me equivoqué, ¿no? Somos humanos también los abogados. Otro punto es el tema de la innovación. Existen muchos foros, ya lo comentó Guillermo, también Héctor, innovación referido con la tecnología, que es súper importante. Sin embargo, también la innovación no necesariamente es tecnológica. ¿Okay? Simplemente es hacer las cosas de una manera distinta, de una manera en la cual
no se habían hecho. Es tan sencillo como mandar una simple encuesta en Google Forms a tus principales clientes internos, no solamente a los que te quieren, y decirle, ¿cómo estoy haciendo mi trabajo? Califícame del 1 al 5, a cada uno de los miembros de mi equipo. Esa primera encuesta no va a significar nada, porque si sale 3.5, si sale 4.2, no significa nada. La siguiente encuesta a 6 meses, si no mejoraste eso, significa que no estás avanzando bien. Eso es innovación. Innovación es aprender a comunicarte de una manera distinta, con videos de 1 minuto explicando cosas que si no lo haces posiblemente vas a tener que explicar 30 veces, etc. Y existe mucha literatura, videos sobre innovación en la industria legal. Véanlos, inténtenlos, a cada uno de esos, fallen. Yo trato de innovar dentro de mi posición y me he equivocado un montón, pero en base a eso he aprendido. Otro punto de la innovación. El tercer punto que quería tocar son los indicadores. Como comentaba Adriana, se desea que se utilice KPIs, OKR, Balance Scorecard legal, lo que ustedes quieran. Creo que lo importante es, ¿para qué sirven estos indicadores? A ver, normalmente, y les digo porque fue una dificultad que yo tuve, normalmente se piensa a los abogados no se les puede medir. ¿Cómo vas a medir las victorias? Sí, de eso depende del caso, ¿no? Bueno, existen muchos elementos que pueden medir y te puedes equivocar, ¿no? Contrastar el presupuesto legal con lo realmente gastado. ¿Cuánto estás gastando más o menos? El porcentaje de variación, ese delta entre lo que gastabas el año pasado en asesores legales externos, lo que gastas hoy, contrastarlo con el costo interno, el costo en capacitaciones, etcétera. Hay muchas formas de hacer. Si tienes una buena idea de gestionar proyectos legales, cualquier tema, una política de protección de datos personales, implementar compliance en tu organización, establecer un nuevo sistema de generación de contratos, lo que sea, lo haces con gestión de proyectos, puedes poner OKRs para que se desarrollen en 6 meses y es perfectamente posible, ¿no? Si no te demora 6 meses, no pasa nada, te puede demorar 8 meses, pero al menos ya lo estás midiendo. ¿Y para qué es importante? Para poder demostrar a los tomadores de decisión dentro de la compañía cuán útil eres. Eso no tiene por qué darse por sentado. Tenemos que tener un abogado. No es así. Cuando yo comencé en Laboratorios Acefarmas éramos un grupo de 3 personas, ahora somos 7. Entiendo que comprendieron que era importante, ¿no? Es por eso creo que los indicadores es sumamente importante. Y un indicador que también es sumamente importante porque es la gasolina, es el combustible de poder hacer todos esos cambios son las capacitaciones. Y no solamente en capacitaciones en derecho. Capacitación en habilidades blandas, que creo que es las palabras que más se han repetido en este foro, habilidades blandas, comunicación, liderazgo, escucha, trabajo colaborativo. Sí, el trabajo en equipo es algo que más o menos conocemos. ¿Cuál es la diferencia con el trabajo colaborativo, ¿no? Crear sinergias, etcétera. Entonces también capacitar en esto. Con esto quiero culminar la gestión de servicios legales externos. Esto fue lo último que agregué a raíz de lo que conversé ayer, perdón, de lo que escuché ayer. Normalmente el esquema, ya hace un tiempo, ya no es tanto así, era un asunto legal, firma, otro asunto legal a la misma firma, asunto legal a la misma firma. En realidad tenemos los abogados internos que segmentar, ¿no? Un trabajo complejo a una firma determinada, un trabajo especializado a otra firma, un trabajo estandarizable a una empresa alternativa, un trabajo estacional, por un tiempo, quizás contratar, hay unas plataformas de talento que te pueden asignar abogados a destajo para un tema determinado, también puede funcionar. Y dentro de todo también
aquellos que somos abogados de esponja, que los temas legales los vamos captando, también creo que puede estar dentro de este esquema. Bueno, solamente quiero culminar con si yo también creo que todo cambio, toda revolución parte del reconocer que estamos en crisis, porque lo estamos ya hace un tiempo, pero creo que estamos realmente en un punto de inflexión, ¿no? Yo no me imagino a Steve Jobs en los 80 y decir, IBM es una buena empresa. Yo creo que con unos ajustes va a poder mejorar. No, decía IBM es el demonio, ¿no? Vamos a proponer un cambio. Ni IBM es el demonio, ni ellos, pues, eran unos ángeles, ¿no? Pero sí proponían un cambio. Yo creo que parte un poco de esta idea y hay que atrevernos a poder hacerlo internamente en nuestras organizaciones. Gracias, Antonio. Quiero darle un giro al panel en función a lo que tuvimos anteriormente, porque quiero ahondar en algo que me quedó validando y quería comenzar también con Guillermo. La exigencia inicialmente es, las empresas exigieron a los abogados internos cambiarse de traje de noche a traje de día, por decirlo en el sentido de que no nos vean como los malos, sino que nos vean finalmente como aliados y demás. Pero acaban de comentar un tema de los proveedores de servicios, y en esa línea me gustaría que nos digan cuál es su visión en la actualidad de la lectura que tienen de los proveedores. Entiéndase, los proveedores, tanto las firmas como las empresas alternativas, las notarías también siguen siendo proveedores. ¿Y qué otros proveedores más allá de la industria que estamos viendo que impactan finalmente en el negocio de las gerencias legales? Porque entiendo que los primeros proveedores son los estudios de abogados y las notarías, probablemente son los más inmediatos. Pero hay más proveedores dentro de las gerencias legales. ¿Quiénes son esos proveedores en la actualidad que también, y cuál debería ser, cómo los ven ahora y cuál debería ser un poco la figura, cómo deberían ellos transformarse finalmente para atender lo que ya ustedes están recibiendo como presión por parte de las direcciones integrales a nivel de empresas? Guillermo. Sí, Wilfredo, mira, es un tema importante el que planteas, pero antes de saber qué proveedores son los que requerimos o podríamos requerir, primero creo yo que tenemos que, o nosotros como parte de un equipo jurídico in-house, tenemos que saber primero dónde estamos parados. Es decir, por un momento, y eso es un tema, además, una realidad que no sé si mis colegas lo han vivido, pero hay una dinámica en el día a día que nos hace perder perspectiva de cuál es la necesidad de mediano y largo plazo en cuanto a las necesidades que tenemos para mejorar nuestra gestión. O sea, estamos imbuidos en una dinámica de resolver problemas y a veces apagar incendios, queriendo anticiparlos, y el momento adecuado entonces tiene que llegar cuando decidimos parar la pelota, es decir, pisar la pelota, como diríamos, mirar dónde estamos parados, hacer un pequeño diagnóstico de cuál es la necesidad y si esa necesidad puede o no ser satisfecha o atendida con recursos internos o con recursos externos. Ahora, obviamente, y aquí también coincidiendo con lo que se ha dicho, creo yo que en este momento, habiendo sido por mucho tiempo las gerencias legales casi el patito feo de la industria jurídica, ¿no? Porque claro, muchos de nosotros lo primero que hacíamos cuando salíamos de la Facultad de Derecho era irnos a un despacho de abogados, porque pensamos que ahí era el principio y fin de la actividad como abogados, y claro, se miraba a la gerencia legal como una suerte de mesa de partes, ¿no? En la que pues entraba la necesidad por un lado y se despachaba el estudio de abogados por otro, y el tiempo ha hecho que las gerencias legales se conviertan, claro, en aliado central, diría yo, estratégico, porque conocen cuál es el core business, ¿no? Conocen cuál es el corazón de la actividad central de la compañía, y a eso es que y eso es lo que nos debe permitir analizar cuál es la necesidad que tenemos antes de abrir nuestras puertas a buscar en el mercado algo que de repente lo tenemos internamente como medio para resolver esa necesidad. Me explico. Por ejemplo, puede ser que
pensemos que lo que necesitamos es una herramienta digital para mejorar nuestros procesos, cuando de repente lo que necesitamos es simplemente ver cómo fluyen adecuadamente los procesos y no necesariamente recurrir a un mecanismo o alguna herramienta digital, porque quizás hay cuellos de botella que los podemos resolver de la manera de una manera diferente, simplemente observando adecuadamente por dónde se están dando los cortes que impiden pues, atender rápidamente determinadas necesidades. Puede ser también que el dossier o el tema en concreto que está siendo objeto de consulta, quizás nuestros equipos internos conozcan mejor la materia, porque estamos imbuidos en el día a día por el nivel de especialización y el conocimiento de la actividad central de nuestras compañías, y probablemente ya no tengamos que recurrir tanto al asesor externo. El asesor externo, por tanto, por lo general, por lo menos hablo a título personal, recurrimos a él cuando se trata de un tema que requiere, por ejemplo, una expertise mayor del punto de vista procesal, o un expediente específico donde tengamos que abrir una mirada que probablemente nos tome a nuestro equipo interno más tiempo del necesario para efectivamente poder destinarlo pues, a temas quizá que pueda aportar mayor valor a la compañía, ¿no? Entonces, creo yo que entonces, respondiendo a tu pregunta, el mercado ahora ofrece, como decía también al principio, una gama muy diversa de ofertantes, de proveedores, de partners de negocio. Lo relevante va a ser saber qué es lo que queremos, ¿no? Qué necesidad queremos cubrir. Pero antes de contratar y tocar la puerta de ese externo, debemos interrogarnos de qué valores o qué elementos tengo internamente que permiten satisfacer esa necesidad. Yo creo que muchos de nosotros seguramente participamos en muchas tomas de decisiones de nuestra organización. En particular, yo formo parte del comité ejecutivo de mi compañía, y muchas veces las decisiones que se toman, para tomar esas decisiones, recurrimos sobre todo al conocimiento interno, a ese knowledge ya interno que se ha formado y que probablemente el asesor externo no lo tenga, ¿no? Entonces, creo yo que es importante revalorar lo que tenemos internamente antes de asumir que lo que venga de afuera, me refiero del proveedor externo, necesariamente va a cambiarnos la mirada que ya internamente podíamos haber forjado, ¿no? Yo creo que el valor comienza por lo que podamos aportar internamente y obviamente complementándose con lo que el asesor externo adecuado y de manera buscado específicamente para el tema en concreto, pues puede aportar. Porque recordemos que muchas veces nosotros terminamos, a veces, no sé si les ha pasado a mis colegas, pero al asesor externo terminamos más explicando la materia controvertida o el tema central en discusión, dado su carácter técnico, y probablemente el valor agregado que se aporta en ese caso viene más de una fuente interna que externa. Es un poco lo que quería compartir respecto a tu pregunta, Wilfredo. Perfecto, Guillermo. Adriana, no sé si ahí tú nos podrías compartir tu experiencia. Gracias. No, de acuerdo, realmente, Guillermo, estoy muy alineada con lo que dices tú y opino lo mismo en el sentido de cómo ha cambiado quizás estos últimos años, cómo se percibe al abogado de estudio, el abogado de empresa. Yo también comencé desde practicante en un estudio, abogada en estudios, y sí, pues al abogado de empresa se le percibía de una manera completamente distinta. No sé si es que el trabajo ha cambiado o, o si es que la percepción es completamente diferente cuando estás en otro lado, pero lo cierto es que yo siento lo mismo que tú, ¿no? Muchas veces todo se prepara de manera interna porque es más fácil, porque tienes el conocimiento de a quién preguntarle qué, no hay un conflicto, entonces tú ya sabes inmediatamente qué tipo de sistemas trabajan, por lo tanto, dónde pudo haber habido un problema y te vas a investigar y ya le armas todo al abogado del estudio. En el caso nuestro tercerizamos los juicios porque es lo que más nos conviene, pero es algo que también estamos pensando si es que a futuro quizás podemos ver internamente porque nos va a ser más eficiente, porque ya armamos todo, es simplemente ponme lo legal acá y mándalo a mesa de partes, ¿no?
de acuerdo con que la elección de los proveedores tiene que ver mucho con cómo trabaja la empresa y cómo quieres trabajar con tu equipo, qué es lo más eficiente. Acá Antonio conversaba de hablaba de cuál es la etapa de tu empresa, y eso efectivamente te marca muchísimo también el trabajo del área, de todas las áreas, pero legal tiene que estar muy, tiene que conocer mucho la etapa de la empresa y cuáles son los objetivos que tiene para justamente decidir, ¿no? Si lo ve interno, si lo ve externo, qué es lo que más conviene. Los estudios de abogados efectivamente nos sirven muchísimo. Nosotros, en nuestro caso, trabajamos más o menos, como dice Antonio, tenemos un estudio, bueno, de cabecera, y cosas ya muy, muy grandes, quizás los vemos con otros. Pero también las preguntas que lanzamos a veces son muy puntuales. ¿Y por qué? Porque muchas veces por un tema de responsabilidad no es, oye, yo solamente tomé esta decisión, sino tomé esta decisión sobre la base del informe que me dieron, ¿no? Y conociendo lo que ha pasado y conociendo a la empresa, esto es lo que se decidió finalmente. Entonces, no es tanto que necesite al abogado del estudio porque yo no conozco o porque yo no sé, sino es porque necesito una doble opinión, y yo poder ir a la gerencia o al directorio diciéndoles se tomó esta decisión sobre la base de lo que conocemos y lo que nos ha hecho este estudio, que es un estudio grande y en el que confiamos, ¿no? Pero efectivamente no lo es todo. Muchas cosas del manejo interno y sobre todo de la regulación. Bueno, en mi caso es educación básica regular, es bastante específico. Estudios que sepan específicamente todo lo que pasa en educación básica regular, yo todavía no conozco. Por supuesto que hay estudios que conocen las normas más grandes, pero no las particulares, ¿no? El sector de educación, todo lo que es colegios, tiene muchísima normativa, y cuando me preguntan quién es el especialista, yo siempre digo nosotros. Yo tengo mi índice, yo tengo ¿no? mi libro en paralelo, que voy poniendo las modificaciones, bueno, ahora en todo digital, pero sí, es la verdad. Y por supuesto, los estudios nos ayudan, y muchas veces me ha pasado preguntarle a un estudio y decirle, toma, esta es la normativa aplicable. Obviamente confío en que ellos van a hacer una revisión por si acaso a mí se me haya pasado algo, pero ya se las adelanto yo porque sé que muchos no la conocen a ese nivel de detalle. Entonces, cierto, ya no tienes por default un proveedor necesariamente, ¿no? Lo usas de manera inteligente para temas específicos, y bueno, también preguntaste por otros proveedores. A mí un proveedor que me ha gustado mucho trabajar porque nos ha cambiado la forma de pensar es justamente nuestro proveedor en tecnología. De acuerdo con lo que dijo Antonio, que no toda la innovación no es tecnológica. Puedes tener innovación desde otro punto de vista, pero si tienes la suerte de que te aprueban pues un poco el presupuesto para hacer una plataforma o un programa, te vas a hablar con el proveedor de tecnología. Y ahí también la conversación es bien interesante porque tienen que entenderse. Ya de por sí es difícil a veces que el proveedor de tecnología entienda lo que el negocio quiere para armar algún tipo de plataforma. Imagínate cuando este proveedor habla con un abogado. Es todavía más difícil. Pero se puede, y la verdad es que nuevamente, ¿no? Utilizando pues muchísimo tino al conversar, y sobre todo sabiendo que tienes que tú también aprender de él, puedes lograr esta comunicación y nada, aprender cosas muy interesantes de tecnología. Gracias. Perfecto, Adriana. Héctor. A ver, totalmente alineado con lo que decían antes. Yo creo de repente haría nada más una salvedad, ¿no? Y no es tanto que la empresa haya obligado o haya hecho cambiar a los abogados internos solamente, y que de alguna manera eso sea un reto en el trato con los abogados externos o con los estudios de abogados, sino yo creo que en general el mundo ha cambiado, ¿no? El mundo empresarial ha cambiado. Como mencionaba Antonio, ya ves abogados en roles mucho más dinámicos, en distintas posiciones que no son necesariamente la gerencia legal. Las gerencias legales, como decía antes, ya no son exclusivamente el lugar donde llegan los procesos judiciales o los problemas cuando ya son problemas. Entonces, la filosofía de la gerencia de la empresa ha cambiado porque necesita al abogado para sus decisiones de negocio, no solamente las decisiones de riesgo legal, y Guillermo bien mencionaba la participación del abogado en los comités gerenciales de la empresa. Luego eso obliga a que el abogado primero hable más simple, porque hablamos efectivamente que tradicionalmente hablábamos muy complicado, hablar más simple, hablar más directo y hablar el lenguaje del negocio. Y eso también ha obligado que los proveedores de servicios legales también se alineen a esa cultura, ¿no? O sea, a mí me pasa muchas veces en que de repente trato con algunos estudios de abogados que eso ya lo entendieron, y a veces con otros que no. Y te pasa de repente que tratas con un estudio de abogados que entiende perfectamente primero la presión de tiempo
porque la presión de tiempo es absoluta cuando estás trabajando al interior de una empresa, perdón, y luego la necesidad de una respuesta simple y directa, ¿no? Entonces ya sucede mucho, por ejemplo, o sea, antes yo recuerdo, inclusive cuando trabajaba en un estudio de abogados para absolver una consulta, pues tenías que sentarte, redactar la carta y luego que imprimir y mandarla por correo y toda esa historia. Ahora no, o sea, ahora las consultas salen y regresan en un correo electrónico. Y de repente el abogado externo necesita hacer una serie de salvedades y comentarios, entonces ya te puede suceder que te llegue un correo electrónico con una respuesta de 3 líneas y con un texto explicativo después, porque de repente tú como abogado lo necesitas, pero tú no se lo vas a llevar a tu gerencia. O tu gerencia tiene a alguien un poquito más curioso sobre la situación y vas a tener la herramienta con todo este detalle. Entonces, yo creo que en general la cultura empresarial ha cambiado. El abogado ha empezado a tener un rol muchísimo más estratégico dentro de las empresas y el abogado tiene que entender ese rol estratégico, creo yo, para ser exitoso dentro de una empresa. Y por otro lado, de la mano del abogado, estos proveedores estratégicos, para que realmente sean estratégicos, tienen que entender también que su rol ha cambiado, ¿no? Porque todavía sucede, y sobre todo cuando ves varios países, todavía hay países en que la cultura es un poquito más tradicional. El estudio de abogados, de que me vengan a buscar, que les cotizo en horas, que no sabes cuánto finalmente te voy a facturar y ya veremos, y es casi un insulto preguntarme finalmente o establecer algún presupuesto, y de tiempos ni hablemos, porque bueno, esto es muy complejo y yo me tengo que sentar a desarrollarlo. Entonces, yo creo que eso empiezan a ser ya un poquito los dinosaurios, y aunque cada vez hayan menos, todavía queda, ¿no? Entonces, digamos que en resumen yo creo que todo el ecosistema ha cambiado y todo el ecosistema se ha tenido que modernizar, y como sucedió con los dinosaurios, el que no se modernizó finalmente se termina muriendo. Perfecto, Héctor. Antonio, ¿sí traes otro micro? Bueno, respecto de los proveedores de las gerencias legales, creo que ya han hablado muy bien respecto de los asesores legales externos. O los proveedores legales externos. Yo quiero hablar sobre los proveedores no legales externos. Dos que me ha tocado, que he tenido, y uno que me gustaría tener. Y quiero empezar a tocar el tema en función a algo que dijeron ayer y que hoy escuché, creo que hiciste una o dos preguntas sobre esto. Sobre un no abogado ayer decía, deberían aprender a escribir algoritmos. Y un abogado de un estudio grande, creo, dijo, todavía no sé hacer una propuesta de honorarios, ¿no? Creo que no se está enfocando bien por qué es importante los algoritmos o escribir código, sino que ayuda a pensar de una manera distinta. Si pensamos que aprender Excel es solamente para hacer tablas, estamos mal, ¿no? Es como que piensen que los abogados solamente somos porque conocemos las leyes, ¿no? No somos estrategas legales, ¿no? Hacemos una estrategia para ganar o para obtener un deal, etcétera, ¿no? No se puede simplificar. Entonces, ¿por qué son importantes los proveedores no legales en la gerencia legal? El caso primero, tenemos un proveedor que nos está haciendo una plataforma para la gestión de contratos. Ya, entonces, eso no significa que yo vaya a decirle, señores, esto es lo que quiero. Y ellos van a hacer como yo quiero, ¿no? Obviamente, para poder decirle, para poder plantearles cómo es que quiero esta plataforma, he tenido que replantearme la manera y los procesos internos por el cual se van creando los contratos. Se hace el requerimiento, la solicitud, la negociación, la generación, los vistos y hasta la firma del contrato. Hemos tenido, en función de esta experiencia de la plataforma, porque decidimos no contratar a empresas que ya tienen esta plataforma de contratos, hacer esta experiencia, y ha sido dolorosa, ha sido difícil, pero nos ha ayudado a repensar nuestros procesos y los procesos de logística, los procesos de aprobaciones, hasta los procesos de negociación. Y ya vieras a 2, 3 abogados tratando de decirle al área de compras, tienes que negociar así, ¿no? Y lo hemos hecho. Segundo proveedor,
nosotros tenemos un programa de prevención, compliance, y nos ayudó una de las Big Four. Y aprendimos, no solamente, obviamente, hizo un excelente trabajo, y no solamente nos entregó los entregables, valga la redundancia, sino que nosotros participamos en todo el proceso y aprendimos cosas tan sencillas, o tan obvias como hacer una presentación, como hacer correctamente un Gantt, hacer entrevistas para obtener insights, poder darle la tranquilidad a tu interlocutor, por posiblemente una persona dentro de tu empresa, de decir, escúchame, tomarte 10 minutos, explicarle por qué quieres las cosas, que no eres el enemigo, que no buscas sancionar, para poder obtener la mayor información que puedas, que te va a permitir hacer un mejor trabajo. Y gracias a esa experiencia que tuvimos con esta empresa, podemos hacer ahora otros tipos de proyectos de una política corporativa de protección de datos personales, etc. Entonces, no es lo que me dio, sino lo que aprendí de esto. Y el tercero no es un proveedor que tengo, pero que me gustaría tener, también relacionado con compliance. Normalmente cuando uno tiene un problema de compliance, el primer proveedor de una gerencia legal es, bueno, un estudio de abogados, más especialista, el más especialista en Lima, ¿no? Ya sea en libre competencia, en derecho penal económico, cuello blanco, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué esperar a tener este problema y buscar un proveedor el mejor y con subastas electrónicas para elegir al proveedor, RTFs, etcétera? Cuando previamente, cuando no tienes todavía el problema, puedes contratar el servicio de una empresa que lo que te hace, te instala un software en el servidor de tu correo electrónico y te avisa cuando sale un correo electrónico con palabras como arreglamos, acordemos, nos reunimos, casa de playa, ¿no? Antes de. Entonces, también, y un poco relacionado a lo que conversamos hace un rato, riesgos, ¿no? Tenemos que estar un poco más adelante. Y el mundo de los proveedores externos no se agota en los estudios de abogados. También existen otros proveedores que ayer he escuchado dentro de empresas alternativas súper interesantes, motivados, extra preparados para las presentaciones, y que particularmente yo estoy muy ansioso en trabajar con ellos en algún momento. Sí, justo uno de los puntos que ayer salió en medio de esta conversación de las empresas alternativas, hablaban de que si bien es cierto el cliente, las empresas y las personas valoran la calidad, lo que más valoran es la prontitud de la respuesta. Sin embargo, ahí quiero llevar una reflexión. ¿Cómo el trabajo legal tiene un trabajo de alto impacto en los negocios? Si eso involucra tener un nivel de alto impacto en los negocios, la lectura usualmente de los proveedores y de muchos abogados es que si tengo una gran responsabilidad en lo que voy a hacer, tengo que cuidar muchísimo, y es como el trabajo del cirujano. No le puedes decir al cirujano, oye, necesito que me operes, por favor, necesito que la operación que dura 14 horas, 18 horas, me hagas en 2. De hecho, que soltaron algunas respuestas vinculadas a eso, pero no quiero adelantarme a soltarla todavía. ¿Cómo mantener ese equilibrio? Porque nuestra profesión tiene un gran impacto en los negocios, tiene un gran impacto en la sociedad, tiene un gran impacto en todo el quehacer de las personas que nos intervienen, pero al mismo tiempo tenemos esta exigencia del tiempo. ¿Cuál es el punto de equilibrio, Guillermo? A ver, en primer lugar, la reflexión y comentario que has hecho sobre el impacto que tiene la profesión de abogado en la sociedad, a mí me parece muy justa y exacta, ¿no? Y eso lo vinculo con un tema que lo comentamos hace un instante también, sobre la necesidad de ser más prolijos en la manera como es que se filtran, o mejor dicho, cómo entran al mercado los nuevos abogados, ¿no?
Permítame ahí abrir y cerrar un paréntesis, porque de hecho en la profesión de abogado, alguna vez alguien me dijo, es una profesión que puede ser un arma de destrucción masiva. ¿Eh? Es decir, nosotros podemos arruinar la vida de una persona o arruinar la existencia de una empresa. ¿Eh? Si en el mercado ingresan personas que no están debidamente preparadas, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de los valores, ¿eh? que pueda desarrollar en su actividad profesional. Cierro el paréntesis. A ver, lo fundamental, y por eso estamos nosotros en una sociedad y en un mercado donde la rapidez tiene un valor determinado, pero eso no nos puede llevar a la precipitación. O sea, carrera de caballos, parada de burros, no debe ser el mensaje que debe imperar en la actividad profesional del abogado, ¿no? O sea, yo creo que y aquí, si es que el abogado obviamente tiene que escuchar a su cliente, obviamente tiene que estar en sintonía con su necesidad, pero al mismo tiempo no puede ir a absolver una consulta a trompicones, es decir, acelerando lo necesario, pero sin encontrar o incurrir en un error que lo lleve pues a generar consecuencias que el cliente no quiere. Y esto es importante porque es relevante escuchar al cliente, pero hay una frase que a mí siempre me da vueltas, que es que el cliente sabe lo que quiere, pero no lo que necesita. ¿Ya? Es decir, el cliente puede desear determinada cosa en determinado momento y bajo determinada forma, pero el abogado, y hablo aquí en términos generales, nosotros como abogados in-house y un asesor externo también, tiene que saber y analizar exactamente si es lo que quiere el cliente, es realmente lo que va a necesitar. Y creo yo que, y a veces me he encontrado con situaciones en las que yo tengo una mirada sobre el problema y pienso que el tema se arregla en pocos minutos, ¿no? O en pocas acciones, cuando quizás el abanico se abre y vemos que con la mirada de un especialista, un procesalista determinado, de repente, oye, no es tan sencillo. Y en la medida que el abogado sea capaz, y ahí viene el otro concepto, la empatía, sea capaz de explicar de la manera más adecuada, más sencilla, que esa problemática que parecía sencilla no lo es y que va a requerir determinado análisis más profundo, obviamente cualquier cliente con 2 dedos de frente lo va a aceptar. Y bajo ese concepto, entonces, casi el mantra que siempre nos cuentan, que hay un time to market, es decir, un tiempo que necesariamente tenemos que responder a la velocidad de la luz, pues en temas jurídicos sí es parcialmente cierto, ¿no? Pero no necesariamente debe ser la brújula que marque pues, el ritmo de nuestra actividad. Eso es un poco lo que quiero comentar sobre ese punto, Wilfredo. Adriana, sí, por favor, solamente para complementar a los proveedores, y mucho hoy se habla del equilibrio de vida en los estudios de abogados. Tomemos en cuenta que ahora le estamos pidiendo a los estudios o a los directivos, el abogado tiene que descansar, pero por el otro lado está la exigencia de dar respuestas más rápido. Entonces, quiero adicionar al comentario justamente esa variable. Sí, qué curioso que lo menciones. Y realmente yo creo que esto no necesariamente tiene que ver solo con los abogados, son las exigencias de los negocios actuales. Vivimos constantemente a todas las áreas de las empresas a 1000. Y como dices tú, hay esta exigencia de balancear la vida, ¿no? De que también tengas tiempo libre, de que también pues, no hagas sobretiempos. Sunafil está muy encima de las empresas últimamente. Entonces, claro, es gracioso porque no solamente es legal, es muchas áreas de la empresa dicen lo mismo. Dicen, a ver, me mandas como que mis correos sobre la vida saludable y sobre el equilibrio, y sin embargo también por otro lado tengo muchísimas cosas que hacer. Es bien complicado en general, no solamente me refiero en el área legal, sino en todas las áreas de las empresas, porque vivimos en un ritmo muy acelerado, ¿no? Los correos, bueno, fuera que todo sea correo, hoy ves WhatsApp. O sea, es como que, y el WhatsApp con la hora, te estuviste conectado a tal hora y yo te escribí a tal hora y ¿por qué no me respondiste? Entonces, realmente tenemos una exigencia en general, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal, de responder muy rápido, ¿no?
Y cómo lo equilibrio, yo creo que depende mucho de cada uno, depende de las etapas, de los momentos. Yo a mi equipo le respondo mucho. Van a haber momentos en los que podamos efectivamente, tengamos que trabajar muchísimo. Van a haber momentos en los que quizás te puedes ir un poquito antes, aprovecha y andate un poquito antes. O, por ejemplo, si tal día pues te tuviste que quedar unas horas más, pues al día siguiente, si es que no hay todavía nada urgente, llega un poquito más tarde. Yo creo que depende mucho en mi experiencia, bueno, de la cabeza del área que pueda justamente tener esa consideración con su equipo y con uno mismo y transmitirla para que no haya tanta presión, ¿no? Porque finalmente, o sea, ya sabemos, nos encanta nuestro trabajo, morimos. Si uno tiene la suerte de estar en una empresa con un propósito fuerte que comparte, pues es peor, ¿no? Porque más tienes ganas de quedarte y hacer tu trabajo, pero en realidad también tienes una vida personal que no puede parar y que tienes que cuidar, ¿no? Los que tenemos familia, por supuesto que es importante. Entonces, yo creo que el equilibrio, no solo para legal, sino para cualquier área de la empresa en la que estés, depende mucho de uno y de obviamente poder medir el momento en el que estás, el tema en el que estás, ¿no? Pero sobre el tema de específicamente legal y los tiempos, yo creo que también pasa mucho por conocer a tu empresa, conocer qué te están pidiendo, los tiempos efectivamente que cuentan y también muchas veces no dejarte apurar. ¿Ya? Por supuesto que yo me acuerdo cuando pasé a una empresa, la primera vez que pasé a empresa, y mis amigos de estudio me decían, ¿qué se siente? ¿No? ¿Cómo es? Y yo les decía, siento que estoy en un examen de grado constante, porque es pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta, y sí, pues hay mucha presión por responder inmediatamente. Y van a dar temas seguramente sencillos o repetitivos o que ya estudiaste que vas a poder responder prontamente y otros temas que no. Y a esos otros temas, pues hay que decir, también hay que poder decir, dame un momento, déjame consultar, déjame revisar, te contesto mañana, te contesto más tarde, o incluso también me ha servido mucho tener procesos y decir, mira, este es el procedimiento para tal cosa, acá hice 3 días, no, cúmpleme mis 3 días, respétame mis 3 días. Yo sé que no a todo el mundo le gusta, pero ya que todo el mundo tiene procesos, dije, bueno, nosotros también, y si yo te pongo un plazo acá, pues respétame mi plazo. ¿No? Eso ayuda también tener las cosas claras, ¿no? De manera anticipada. A nosotros que vemos muchísimas sedes a nivel nacional, había mucho la queja cuando hacíamos las entrevistas, esto que mencionó Antonio, de preguntar, oye, ¿cómo te va con mi servicio? Mucho de la queja era, no me responden rápido. Entonces lo que hicimos fue de manera anticipada mandar un correo, o sea, un procedimiento que decía, yo te voy a contestar, o sea, salvo estos temas que son urgentes, estos te los voy a contestar en eso, 3, 4 días. Y por supuesto que en 3, 4 días estaban contestados. Y se acabaron los reclamos de me estás contestando tarde. Pero claro, si te contesto dentro del plazo que yo te dije que te iba a contestar, ya no es tarde. Me estás contestando dentro de la expectativa que me ha generado. ¿No? Es bien importante setear expectativas y obviamente lo que decía de conocer el negocio también, porque claramente si es algo urgente, sí lo tienes que hacer. Y cómo, pues, contraes también a tu asesor si lo necesitas, juntas a tu equipo, consultas las normas que tienes que hacer, dejas de hacer lo que estás haciendo para darle prioridad a lo urgente, pero solo vas a poder saber qué es lo urgente, qué puedes esperar y qué no, si es que estás muy sumergido en tu negocio. Sí, agregando a lo que mencionaban antes, yo creo que un abogado dentro de una empresa no puede dejar de pensar como abogado al momento de evaluar cada caso en particular, por todas las implicancias que tiene y la seriedad de lo que hablábamos antes, pero tiene que dejar de pensar como abogado al administrar su gerencia legal. Porque de alguna forma, y ya lo hemos repetido antes, ¿no? Nos volvemos un área más dentro de la empresa, nos volvemos parte de los generadores de valor comercial y cada uno de los gerentes tienen el mismo reto, ¿no? Y es administrar un tiempo definido, con recursos limitados y con gran cantidad de exigencia de las demás áreas de la empresa. Y eso, de alguna forma, tenemos que tener cuidado de no pretender hacer una excepción del área legal. Porque si no, ahí sí nos volvemos efectivamente en el cuello de botella, ¿no? Oye, no, todas las áreas están corriendo, todos los procesos industriales, pero si llega al área legal, no, un momentito, acá yo me voy a sentar. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad y tener también mentalidad de administrador. Me hacía gracia cuando conversaba en algún momento con un colega mío, también abogado interno de una empresa, y me decía, no, yo por muchos años trabajé en un estudio de abogados, ahora trabajo en una empresa y ya no sé si podría volver a ser abogado, casi decía, ¿no? O sea, en el sentido de que te vuelves
además de haber sido abogado, porque obviamente te has formado y tienes que desarrollar asesoría legal, pero tienes que manejar muchísimo de administración. Y es por eso además, y un punto importante en todo esto que de repente es lateral, no es directo, pero es súper importante, es el tema de las capacitaciones constantes. Y capacitaciones constantes en temas que no son legales. Porque de alguna manera, cuando estás en la gerencia legal, empiezas a tener esta situación del examen de grado, que de alguna forma te empieza a obligar a ser un todista, y además muchas veces te empiezan a buscar ya por tu criterio más que por tu conocimiento de leyes, y a veces inclusive te hacen preguntas que no tienen nada que ver con el derecho, ¿no? Entonces, oye, ¿y esto? ¿Y cómo sería? Y llama al abogado y pregúntale, oye, ¿por qué me y a veces es hasta halagador que alguien confíe en tu criterio sobre algo que de repente ni siquiera viste en la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde entra este tema de la administración de los riesgos, de los procesos, poder identificar dónde está lo complejo, dónde agregas valor dedicándole tiempo, dónde no, dónde de repente puedes tener la ayuda de un profesional dentro de tu equipo, de un estudio de abogados, de un área alternativa, y hoy día de repente hasta de un chatbot, ¿no? Porque ya hay inclusive muchas soluciones tecnológicas que se aplican al servicio legal cuando estamos hablando de estos procesos repetitivos, el autoservicio que mencionaban hace algún momento, para tú poderle dedicar tiempo a lo que realmente crees que va a generar valor cuando le dediques un poco de tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es por ahí por donde debe cambiar un poco el paradigma. Perfecto. Bueno, la pregunta creo que va por cómo gestionamos el tiempo, la urgencia, ¿no? La respuesta es, no lo sé, Wilfredo. Lo he intentado todo, casi todo. No te podré decir cómo gestionarlo. Te puedo decir qué es lo que he hecho, qué es lo que hago, qué es lo que me ha pasado ayer, por ejemplo. A ver, a mí particularmente, y lo he intentado con procedimientos, como lo decía Adriana, a mí no me ha funcionado. Ya me resigné a que no funcione. Yo tengo 17 años de experiencia profesional, los 17 años muy relacionado con el área comercial. Entonces, cuando te piden una respuesta rápida, cuando te piden que apeles mañana, sé que no lo hacen porque son malos, no es porque son abusivos, sino que de verdad ellos han conseguido la información tarde. Entonces, ¿cómo? Y te miran con esos ojitos tipo el gato de Shrek, ¿no? Entonces, ayúdame. Y sí, trato, es una de mis debilidades, trato de ayudarlos, ¿no? Y hacerlo lo más rápido que puedo. Pero ayuda mucho tener un equipo legal que te soporte y que esté dispuesto, como decía Adriana, que se quede hasta las 8 de la noche. Claro, al día siguiente llegan más tarde o salen más temprano, o tengan cierta flexibilidad con el horario, etc. También no es lo mismo resolver una consulta de un mando medio que un gerente, que el gerente general o que un director, ¿no? Donde, no sé, reenvíame este correo o dame una copia de tal cosa, por más que no sea importante, tienes que atenderlo rápido. Entonces, tengo más preguntas que respuestas, pero creo que sí podría compartir algo que me ha servido y que sí he alineado a mi equipo en esto. Tratar de comunicar, empezando por el por qué, después el cómo y después el qué es lo que necesito de la otra parte, del departamento, de otro compañero en el trabajo, para poder responder a tu consulta. Tú no puedes hacerme una consulta, hacerme un pedido, hacerme un requerimiento sin que antes me hayas entregado esto, para poder darte una respuesta que de verdad genere valor. Y no lo hacemos porque queremos complicarles la existencia, ¿no? Estoy seguro que seguramente debe pensar, ay, ya que ni siquiera le voy a hacer la consulta porque Antonio me está pidiendo A, B y C, ¿no? Pero bueno, sí, normalmente si me entrega A, B y le digo, ya, y C, entrégamelo y seguramente seremos capaces de responderte mañana. Y eso creo que sí me ha
me ha ayudado y siento en el fondo que los estamos ayudando también a ellos para ordenarse. Nos ha funcionado con la generación de contratos, con la redacción de apelaciones, por ejemplo, ante entidades administrativas, etcétera, y creo que hemos llegado a un punto de equilibrio donde los dos sabemos por qué pedimos lo que pedimos. Perfecto. Me gustaría básicamente pedirles una última reflexión. En esta vez 1 minuto y medio, seremos abogados, pero abogados concisos, en prontitud. El eje de esta mesa de trabajo invita justamente a saber cómo transformar nuestro sector como un sector económico donde no solamente estamos desde los proveedores, sino las gerencias legales tienen un rol importante en la economía, finalmente porque hoy son motores transversales para las empresas. Y al mismo tiempo también nosotros, el impacto que comentaba al inicio del trabajo del abogado, cómo impacta en la sociedad. A modo de reflexión, me gustaría pedirle a cada uno de los panelistas una última reflexión vinculado justamente a estos dos temas. ¿Qué debemos hacer para transformar nuestro sector? Y más aún, ¿qué podríamos comenzar a hacer para cambiar justamente, transformar finalmente nuestra profesión en una profesión que aporte mucho más a la sociedad? Guillermo. Creo yo que lo primero es que debemos ser conscientes del rol que tiene un abogado en la sociedad. Y esto puede parecer una frase hecha, pero creo yo que si somos conscientes de eso, podemos considerar el grado de responsabilidad que tenemos en el desarrollo del ejercicio de nuestra profesión, en todo ámbito, en todo el ámbito donde podamos desarrollar nuestra actividad. Y sobre todo, saber que no somos el centro del mundo. Un poco de humildad a nosotros los abogados nos caería muy bien. Saber que tan importantes como podemos considerar que somos en una empresa o en un sector económico, lo son los otros profesionales con los que interactuamos. Y en esa medida tenemos que tener mucha apertura, esa mirada multidisciplinaria, esa empatía es fundamental en estos tiempos donde tanto hemos vivido aislados a través de lo que ha ocurrido con la pandemia, y muchas veces optamos y preferimos comunicarnos por correo electrónico cuando de repente es mejor un cara a cara, una llamada telefónica para resolver un problema que quizás no es un problema. Yo creo que eso es lo fundamental. Y obviamente, ya se ha dicho muchas veces en los distintos paneles, es fundamental que las escuelas de derecho pues pongan mucha atención en la manera como están formando a los futuros profesionales, ¿no? Sobre todo pues con una mirada pues que los responsabilice sobre la función, el rol que tiene un abogado, que como decía, puede ser el ángel y el diablo a la vez, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, desde mi punto de vista, el abogado tiene que comenzar a ser más flexible, tiene que comenzar a ser más ágil. Efectivamente, esto no se soluciona con unos pequeños cambios. Yo creo que este cambio tiene que ser general, y me refiero a los abogados que están sentados en cualquier, no sé, en empresa o en estudios o en la administración pública o en la notaría, y efectivamente hablamos de que el conocimiento es importante. Por supuesto que es importante. Sin embargo, nadie duda que el abogado sabe. O sea, por default tienes el conocimiento. Lo que necesitamos es lo demás, ¿no? Esta comunicación, resolver el problema sin generar más problemas, dejar de ser vistos como stopper, y en eso nos tenemos que esforzar un montón. No podemos seguir alegando de que yo estudié Derecho porque no me gustan los números. No, los números no los entiendo. No, los tienes que entender. Tienes que ponerlo en un cuadro, tienes que ponerlo en una presentación y tienes que hablar el mismo lenguaje que hablan los demás. Muy rápidamente, yo creo que si queremos cambiar el sector en el que participamos, cada uno tiene que decidir cambiar uno mismo, ¿no? Y creo que los factores en los que debemos cambiar ya todos más o menos los hemos hablado, ¿no? O sea, tenemos que empezar a pensar como empresarios, empezar a pensar de una manera moderna, empezar a entender claramente qué necesita nuestro cliente
no solamente entender en la realidad o la problemática de la empresa. Si queremos cambiar el sector, creo que también tenemos que empezar a pensar que necesita el país de nosotros, porque el país está en una situación compleja y en gran parte puede ser también por la manera como todos nos podríamos haber venido comportando. Hace un momento alguien dijo, hay que lanzarse, hay que estar dispuesto a quemarse, hay que tomar decisiones, hay que saber preguntar, aprender, hay que saber equivocarse, hay que saber pedir disculpas, hacerlo rápido, hacerlo de manera eficiente, responsable, no se trata de hacer las cosas a la loca, pero sí, efectivamente, volverse un eslabón más ágil dentro de toda la cadena, porque la cadena está pidiendo también agilidad, eficiencia, velocidad. Perfecto, Héctor. Antonio. Quería concluir con una reflexión que es, abogados y abogadas del Perú, abracemos el cambio, no solamente lo aceptemos, no solamente refiramos que existe, que estamos en un proceso de cambio, abracemos. Escuchemos más a nuestros equipos, escuchemos más a los jóvenes, tienen mucho que decir. Cada día aprendo más de los jóvenes de mi equipo que de los grandes socios de estudios de abogados. Abracemos la diversidad, equipos más diversos, balance hombres, mujeres, balance distintas universidades, balances distintas formas de pensar, tendencias políticas, tatuajes, pelo largo. Es la realidad en la cual vivimos ahora. Abracemos el cambio de la tecnología. Yo escuchaba también mucho eso. Yo estudié Derecho porque no me gustan las matemáticas, ¿no? Las matemáticas te ayudan a razonar de una manera distinta, una computadora, y ahora existen muchas formas para poder hacerlo. Entonces, no le tengamos miedo al cambio, propongamos cambios, no le tengamos miedo al no sé, no le tengamos miedo al voy a averiguar después, a sentirnos susceptibles al cambio. Entonces, la única reflexión que puedo dejar es abracemos ese cambio y seamos conscientes que tenemos que ser parte de él. No estamos fritos. Perfecto, Antonio. Guillermo, Héctor, Adriana, Antonio nuevamente. Quisiera extender más la conversación, pero sé que tenemos un tema aparte de sus tiempos. Pero quisiera invitarlos a que nos sigan acompañando en este proceso justamente de impulsar este cambio dentro del sector. Sé que cada uno de sus aristas, sigo muy de cerca la actividad profesional y académica de muchos de ustedes. Sé que están haciendo esos esbozos. Justamente nuestra intención como gremio es integrar finalmente los esfuerzos para que este cambio no sea solo un tema de haber dicho, oye, sí, necesitamos cambiar, todo el mundo sabe que tenemos que cambiar, pero claro, cada uno desde su lugar lo está haciendo. Creo que hubiera un resultado quizás un poco más de mediano plazo, ni siquiera digo corto, de mediano plazo, el cohesionar el esfuerzo finalmente de quienes están viendo que hay un cambio, hay una necesidad de hacer las cosas de forma distinta, que no solamente nos permite a nosotros como profesionales, como profesión y como sector, dar ese viro finalmente a la contribución que tenemos que hacer como sociedad. Nuevamente, muchísimas gracias a ustedes por haber participado y los comprometo a que nos sigan acompañando justamente en este camino. Muchísimas gracias. Gracias, Wilfredo. Saludos a todos. Hasta luego.